Hola a todos, ya veis, hoy no vamos a hablar de una sola obra, sino de tres. Las tres obras que tienen en común estar dibujadas por el mismo autor, Esad Ribic. Ribic es un autor de Europa del Este que trabaja para el mercado americano casi exclusivamente para Marvel y que se le suele confiar proyectos muy importantes como el último evento Secret Wars, que cambió la editorial totalmente, o eso decía la publicidad. El caso es que es un autor al que no le gustan los superhéroes, dicho por él mismo, y que disfruta mucho de los proyectos fuera del ámbito o de la continuidad superheroica. Y estas tres obras están entre lo mejor de su producción. Vamos a empezar por la primera, es que además es una de las primeras obras que hizo para Marvel, Loki, con guión de Robert Roddy. Esto es una maravilla visual y de guión. Es prácticamente una obra shakespeariana. Está centrado en el hermanastro de Thor y nos cuenta cómo ha triunfado el momento en el que ha conseguido doblegar a su hermano y convertirse en lo que siempre ha querido, monarca de Asgard. Esta obra tiene bastantes años, así que el Loki que veis aquí es el Loki clásico, nada que ver con el Loki que vimos en Nuevos Vengadores o en la serie de Kieron Dwyer en Journey into Mystery. ¿Y qué tenemos aquí? Pues es un Loki con todas las flaquezas, un Loki con todas sus inseguridades, un Loki que por un lado ha conseguido lo que siempre ha querido, sentarse en el salón del trono de Asgard, pero que una vez que consigue lo que quiere se da cuenta de que no le llena. Y es un Loki que mira hacia atrás y ve lo que ha sido su vida y las decisiones que le han hecho llegar a esa situación. Un Loki que no es un ser malvado, sino es un ser torturado, un ser que desde el principio se le ha supuesto ciertas características, cierta maldad, y él digamos que ha seguido el camino que le han marcado, pero que no necesariamente es el camino que él querría. El arte, como estáis viendo, es majestuoso y aquí vemos a un Ribic que coquetea con ciertas imágenes, no sé si llamarlas oníricas, pero mucho menos fotorrealistas de las que luego veremos más adelante en obras como el Thor de Aarón, es el carnicero de los dioses. Un dibujo majestuoso que encaja perfectamente en la historia con resonancias shakespearianas y que hay algunas imágenes que se te quedan en la retina. Es una historia que te hace empatizar con el personaje y que para mí está entre lo mejor si no de Thor, porque no es una historia de Thor propiamente dicha, del universo de Thor. ¿Qué más decir? Sí, tanto de guión como de dibujo, es una obra sobresaliente y si no la tenéis os lo recomiendo, por lo menos que la leáis. El final, como no podía ser de otra manera, tratándose de mitos nórdicos, pues es el que es. Pero aún así, una obra muy por encima de la media de lo que publica Marvel. La segunda, que creo que también es la segunda en el tiempo, es Estela Plateada Requiem, de Straczynski, y de nuevo es Ribic. Straczynski no hace falta presentarlo, ya hemos hablado de él muchas veces, es un autor con grandes ideas, pero que al final acaba fastidiándolas. En este caso no lo hizo porque es una obra autoconclusiva y es una obra centrada en Estela Plateada, que a mí personalmente es un personaje que me resulta bastante insoportable, un llorón, pero aquí me ha conseguido emocionar. Es, como el nombre dice, Requiem, es el final, la última historia de Estela. Y yo veo esta historia como una metáfora del cáncer o de una enfermedad terminal. Estela descubre algo sobre sí mismo y sigue todas las etapas que normalmente tiene una persona con una enfermedad terminal: sorpresa, negación, ira, negociación, hasta que al final aceptación, acepta lo que le ocurre, y es un viaje por el pasado y el presente del personaje, por todos los hitos que ha sido importantes en su vida, y con una narrativa intimista, con una narrativa que de verdad te hace sentir empatía por el personaje. Independientemente de que te guste o no, si no te emocionas con esto y no te llega a la patata, pues estás muerto. En serio, el guión tiene momentos de épica, tiene momentos de lucha, pero lo que
resalta por encima de todo es cómo se enfrenta el personaje a su final, cómo las visitas que hace a diferentes personajes del universo Marvel, la impotencia hacia ese final que no puede evitar y cómo se enfrenta hacia él. Es una muy buena historia, quizá la gente puede considerarla un poco sensiblera, pero realmente consigue lo que busca, que sientas empatía por el personaje y que entiendas la importancia de su vida, la importancia de toda vida en el final. El dibujo, ya lo veis, no es es más realista que en lo otro, no tiene tantas páginas oníricas, pero funciona perfectamente. Retrata muy bien a los personajes del universo Marvel y bueno, muy recomendable. Y la última de la que vamos a tratar hoy es Namor en las profundidades. Esto es una obra de Peter Milligan y de nuevo Riddick. No es una obra de superhéroes, para nada, y no es una obra de Namor, príncipe de Atlantis, el hijo vengador. Esto más bien es una obra, yo lo llamaría, no sé si de suspense o de misterio o de... No, esto es el equivalente a las obras de Lovecraft, esas obras en las que hay una expedición que trata de encontrar algo que se cree no existe y cómo poco a poco los personajes de esa expedición van adentrándose en la locura, en el sinsentido, cómo sin haber ningún elemento sobrenatural a simple vista, esa sensación de agobio, esa sensación de claustrofobia lo envuelve todo y como en las obras de Lovecraft, como pues al final llega el desastre. Namor aquí no aparece, aparece si acaso como una sombra o como una presencia ominosa, pero no tiene una parte activa en la trama. Toda la trama recae, todo el peso de la trama recae en los personajes, en el líder de una expedición que se flota para descubrir Atlantis, o mejor dicho, descubrir, refutar su existencia, y cómo ese líder descreído, el típico personaje cerebral que solo cree en la ciencia, se enfrenta a su tripulación, que es una tripulación de hombres de mar, y por lo cual supersticiosos y respetuosos de las leyendas marinas, cómo poco a poco van descendiendo y ese descenso hacia las profundidades es a la misma vez una metáfora del descenso hacia la locura, de la pérdida de la razón y de cómo poco a poco los personajes se van autodestruyendo. El dibujo, de nuevo, muy bueno. Quizás es la obra que menos me gusta de las tres que hemos tratado, pero aún así no se le puede morir un pego. Y ya digo que quien espera leer una obra superheroica o una obra del personaje aquí se va a decepcionar. Aparece quizá en 2 o 3 páginas, pero su presencia se nota desde la primera. Un guión típico de Milligan, con un arte de Riddick que está a la altura. Y bueno, estas 3 obras están publicadas por Panini, creo que las 3 están disponibles, no hay ninguna agotada. Y si tengo que recomendar solo una, Loki, por supuesto, pero las 3 están más que bien. Nada más, un saludo y hasta la próxima.